como a la propia ley de cambio climático que se está tramitando en el Senado y que verá la luz en próximas semanas, pone el acento en una transición ecológica desde el punto de vista de la calidad del aire. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su página web, ofrece los datos en tiempo real de la calidad del aire en 5 estaciones de medición distribuidas por la ciudad. Podéis entrar en la página web del Ayuntamiento y buscar red de control de la contaminación. O también, si ya me permitís la expresión, sois más frikis como yo, podéis descargaros la aplicación gratuita para móviles Vaya Aire. En la misma podéis encontrar todos los datos de contaminación que da la ciudad de Valladolid. Bien, sobre esta cuestión comentaros que yo cuando entré en la concejalía en el año 2015, aparte de intentar dar esos datos en tiempo real y que la gente estuviera informada, porque como bien sabéis vosotros por la escuela en la que estudiáis, yo creo que el primer paso para que la gente se conciencie o tenga conciencia ecológica es tener acceso a datos, ¿no? Y conocerlos. Pues en este sentido, aparte de dar accesibilidad a esos datos, nos pusimos a trabajar en un plan de emergencia de la contaminación, que como bien comentaba Félix, ha sido un plan de los pioneros en España, ya que anteriormente ya se había realizado uno en Madrid, que como sabéis y si lo recordáis fue muy polémico, pero después nosotros seguimos esos pasos teniendo en cuenta que por qué no íbamos a tomar medidas en el tráfico rodado cuando subieran los niveles de contaminación. Os preguntaréis si en las ciudades la contaminación solo deriva de los tubos de escape, o de los coches. Pues no, la verdad es que deriva también de otras fuentes como pueden ser las fábricas. En Valladolid hay bastantes fábricas por la zona norte y es algo que es competencia de la Junta de Castilla y León porque es la que les da la licencia ambiental. Pero a nivel de ayuntamiento la competencia fundamental que tenemos es intentar pues redistribuir, intentar tomar medidas de concienciación para que el tráfico rodado baje y podamos respirar mejor. Pues bien, en el año 2017 vio en febrero ese plan de emergencia de la contaminación la luz, un plan en el cual según los contaminantes se establecen unos valores umbrales para empezar a tomar medidas y sobre todo en Valladolid, para que os hagáis una idea, los problemas que hemos tenido en estos años o que tenemos más de calidad del aire tienen que ver con las partículas en suspensión, que son las PM2,5 y PM10. Son partículas muy finas, unas más que otras, el cual si se atraviesa el aparato respiratorio, pues nos puede dar muchísimos problemas de salud. Las partículas en Valladolid, como digo, son un problema en muchas ocasiones. El dióxido de nitrógeno también lo es, pero en menor medida que en otras grandes ciudades. El dióxido de nitrógeno sí que es un contaminante primario que sale directamente de los tubos de escape, está muy relacionado con el tráfico rodado. Y luego está el ozono. El ozono, que es un contaminante secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que se crea a partir de unos condicionantes climáticos también, pero también que tienen que ver con el tráfico rodado y con otro tipo de elementos. Pues bien, en ese sentido deciros que las mayores alertas que hemos dado en estos años por contaminación han sido básicamente, como os decía, por partículas y sobre todo también en épocas calurosas por ozono. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plan de calidad del aire que estamos ahora en redacción y que estamos creando, hay un apartado específico del ozono, porque es una cuestión bastante importante y que en todas las ciudades de España y más bien tirando al sur es un problema acusado. Entonces tenemos que saber cómo desde las ciudades podemos intentar combatirlo. El ozono provoca muertes prematuras en Valladolid, pero también en el resto de España y en el resto del mundo durante muchos años y, por tanto, por eso las autoridades, tanto internacionales como también regionales o locales, estamos intentando combatirlo. Todo esto, que es un poco una introducción, lo podéis encontrar también en la página web, a través del cual cuando hemos tenido distintos casos de contaminación elevada hemos tomado medidas, que son de 3 tipos. Medidas de concienciación, es decir, informamos a la población de cualquier superación que haya. Esto lo tenemos en cuenta según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es simplemente avisar a la población y recomendar que se vaya en transporte público o también en transportes menos contaminantes o caminando en la medida de lo posible. Pero la segunda fase es cuando ya suben más esos contaminantes, sí que se toman distintas acciones. Una de ellas es bajar la velocidad a 30 en todas las vías de la ciudad.
no pasa nada, en las vías de la ciudad, porque lo que hemos pensado es que bajar a la ciudad a 30 kilómetros hora es algo que mucha gente dice, pues habrá más coches circulando y generarán más contaminación. Esto no es así. Cada vez que el tráfico rodado va más lento, esto hace que haya una medida disuasoria, por así decirlo. La gente lo que hace es precisamente intentar buscar otros caminos que estén menos saturados. Habréis visto en estos días que desde el ayuntamiento hemos implantado toda la ciudad a zonas 30, las que son de un carril. Esto está traspuesto de una normativa que viene de la Dirección General de Transportes de España. Es decir, es algo muy generalizado que se está haciendo en todas las ciudades. Y también tenemos otro tipo de medidas, aparte de bajar la velocidad. Es precisamente cortar la almendra central de la ciudad en los días de más contaminación. Esta cuestión a veces ha sido muy debatida y muy polémica, pero tenemos que entender que la contaminación actúa, por así decirlo, como una olla a presión. Hay distintos puntos en la ciudad en los que se concentra mucho tráfico y no es que la contaminación solo se produzca en ese efecto, sino la olla a presión quiere decir que, digamos, se expande por el resto de la ciudad y tiene un efecto rebote en las distintas zonas. Según el Plan de Movilidad de Valladolid, la mayor concentración de coches de tráfico rodado individuales de personas que nos desplazamos en la ciudad está por el centro. Y no muchas veces para venir a hacer gestiones, a comprar, etcétera, sino que simplemente la utilizamos como vía para ir de un lugar a otro. Y eso hace que se genere muchísima contaminación en el centro. Por eso las medidas se toman en la almendra central. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que cuando se han tomado esas medidas, la contaminación ha bajado, incluso en los casos de ozono, que, como os digo, es un contaminante secundario. Por tanto, hemos podido comprobar en los 4 primeros años de implantación del plan que las medidas de restricción del tráfico rodado, cuando estamos hablando de contaminación, operan, es decir, funcionan. ¿Qué siguiente paso entonces nos planteamos dar? Como os digo, estamos redactando un plan de calidad del aire. Un plan de calidad del aire que va a ser un trabajo que, si os interesa el tema, os recomiendo que lo leáis. Vamos, yo se lo enviaré a Félix y a Fernando. Va a ser un trabajo que va a tener exposición pública, es decir, que la gente va a poder alegar y hacer aportaciones, pero entendemos que trata de ser un manual de cómo nos influyen los distintos contaminantes en Valladolid y cómo afectan a nuestra salud. Después de eso sí que se van a tomar una serie de acciones y de medidas para intentar bajar esa contaminación y también, como novedad, se implantará una zona de bajas emisiones. Esto está ahora mismo en tramitación en el Senado en la Ley de Cambio Climático actual, que me imagino que habréis oído hablar de ella. Una ley que dice que las ciudades mayores de 50.000 habitantes tenemos que tener una zona de bajas emisiones. Esto es algo que ya se han dado en muchas ciudades. Pontevedra no se llama zona de bajas emisiones, pero si habéis estado, tiene un centro histórico y peatonal muy amplio. O, por ejemplo, ciudades como Valencia no lo tiene como tal, pero sí que ha peatonalizado o ha puesto muchísimos carriles bici y es una ciudad que yo creo que es muy cómoda de pasear y de ir en bicicleta, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Madrid ha tenido problemas, como habréis visto también en los telediarios, desde el punto de vista jurídico, pero es una zona también de las más grandes consolidadas. La de Barcelona es mayor, pero con menores restricciones. Nosotros estamos trabajando en el etiquetado que van a tener que tener los coches para entrar progresivamente en la zona de bajas emisiones y, como digo, es un trabajo que nos está llevando buena parte del mandato, pero creemos que es una buena inversión para el futuro de la ciudad. En esa ley de la que os he hablado, la Ley de Cambio Climático, la zona de bajas emisiones tienen que estar implantadas en las ciudades antes del año 2023. Bien. Por otro lado, comentaros también otro tipo de acciones que estamos realizando y de esto, pues bueno, sabéis vosotros más que yo, ¿no? Estamos intentando que haya bosques urbanos, que haya vegetación en Valladolid, que haya mucho arbolado y por eso estamos trabajando ahora mismo en un plan de arbolado que ya va por las 800 páginas e intentaremos hacer un resumen para que la ciudadanía pueda verlo atractivo y pueda estudiarlo, pero entendemos que Valladolid, digamos, tiene que tener árboles de gran porte que absorban CO2 y que sean beneficiosos también para el clima. Es algo que se dice siempre, pero muchas veces yo creo que hay gente a que no le llega. Por ejemplo, entrar en el Campo Grande
tiene un efecto muy positivo, en el sentido de cuando es verano, cuando hace mucho calor, entrar al Campo Grande, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, es como entrar en una isla, ¿no? En un microclima, porque baja la temperatura en unos grados, ¿no? Pues entendemos que en la medida de lo posible Valladolid también tiene que tener muchos árboles por las calles para que pueda ser agradable. Y una novedad y algo muy positivo es que durante la pandemia y en los últimos años, los presupuestos participativos que tenemos en el ayuntamiento desde el año 2017 cada vez contemplan más propuestas de los vecinos y vecinas en este sentido. La última propuesta ha sido la creación de un bosque urbano en Cobaresa, en la calle Olimpiadas, que ya está plantado y que, si bien es cierto, tardará unos años en verse en su máximo esplendor, ya se han sembrado esos frutos, ¿no? Así que entendemos que vamos por ese buen camino. Por otro lado, también comentaros que, aparte de la calidad del aire, que era el tema central de este diálogo que estamos manteniendo hoy, también tenemos otras campañas de carácter educativo que nos parece que son muy importantes porque va todo unido. Como os decía antes, con la pandemia yo creo que hemos sabido poner en el centro lo importante, la salud y el cuidarnos entre todos y todas, pero también saber que los bienes naturales, que la naturaleza, que la biodiversidad, hay que cuidarla para que no ocurra lo que está ocurriendo. Es el caso, por ejemplo, de un derecho humano como es el agua, y precisamente en el debate que he estado ahora del norte de Castilla era de lo que hablábamos. El agua muchas veces no le damos la importancia que tiene. Vosotros, por vuestra formación, seguramente sí, pero muchas veces a la ciudadanía no le llega de esta manera. Entonces estamos haciendo campañas desde Aquaval, que es la empresa pública del agua, desde que se municipalizó el servicio en el año 2017, a través de la cual estamos intentando concienciar para que la gente sepa que, a pesar de que es un gesto muy sencillo abrir el grifo y que esté el agua, pues que es un bien preciado y que no hay que malgastarla, y que también, por otro lado, es muy importante que la consumamos del grifo, es decir, que dejemos a un lado esos plásticos de un solo uso que van a estar prohibidos en breve, ya que hay legislaciones de carácter europeo que así lo están haciendo, lo están realizando, pero que también nos concienciemos de que se puede beber de manera pues muy fácil y muy segura, porque hay muchas analíticas de este agua del grifo que tenemos en Valladolid, ¿no? Y que, aparte, pues por supuesto, es más barata. Antes hablábamos de las cifras que se puede, por ejemplo, gastar una familia en agua embotellada, y al año aproximadamente pues son unos 620 euros la gente que bebe agua embotellada, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos de cuestiones que considero que son importantes y que podemos llevar a cabo, no solo desde las administraciones, sino también desde la responsabilidad individual. Sobre el plan de calidad del aire, si queréis, Félix, no sé si queremos, por ejemplo, poder hacer un diálogo, hacer preguntas, porque me voy a subir al despacho y sí que os puedo poner unas gráficas, porque tenemos hasta las 12, ¿verdad? Si quieres hasta el final, y al final suele haber un turno de preguntas, alguna cuestión. Igual mejor sigue tú comentando y luego hablamos. De calidad del aire, no sé si lo conocíais, y luego en el turno de preguntas lo podemos hablar, pero el plan de calidad del aire, como digo, que estamos trabajando, consideramos que, bueno, que va a beneficiar mucho a la ciudad de Valladolid en ese sentido, ¿no? Los contaminantes de los que os he hablado, además hemos tenido un laboratorio urbano, desgraciadamente, que ha sido la pandemia, porque cuando no hemos podido salir de casa, cuando no se ha podido ir a trabajar, salvo para servicios esenciales, cuando, por ejemplo, no hemos podido, pues eso, desplazarnos en vehículo, los datos de contaminación, son los gráficos que os voy a poner ahora cuando suba, han caído, se han desplomado a más de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Nunca habíamos pensado que Valladolid pudiéramos hacer una prueba de estas características, de Valladolid sin coches y sin movimiento, y con las fábricas produciendo muy poco, desgraciadamente, por la pandemia. Pero así ha sido. Hemos podido hacer esa comprobación y, bueno, pues como os digo, los datos se han desplomado vertiginosamente. Es decir, el ozono a la mitad aproximadamente, pero el dióxido de nitrógeno prácticamente ha sido inexistente en la ciudad de Valladolid durante la época del confinamiento más estricto. Y durante todo este año, digamos, esa tendencia se ha mantenido. Cuando pudimos salir de casa, cuando se recuperaron ciertas actividades laborales, sí que subió un poco la contaminación,
pero nunca ha llegado a los valores que hemos tenido durante otros años anteriores. Estamos hablando de que las partículas en suspensión sí que ha habido algunos episodios, pero ha sido por efectos locales. A esto llamamos, por ejemplo, cuando hay polvo subsahariano o corrientes, etcétera, que eso sí que ha hecho que subiera la contaminación. De hecho, en lo que va de año, todavía no hemos tenido ninguna alerta. Es decir, este año y medio es de los últimos 10 años los mejores en calidad del aire. Por tanto, como os decía, parece que aunque todo tenga una explicación científica, este año lo hemos podido comprobar y bueno, hemos visto cómo que es cierto que sin tráfico rodado, pues evidentemente la calidad del aire se ve mucho más mermada. Por tanto, entendemos que, bueno, pues que este es el camino que tenemos que seguir, que tenemos que ir trabajando en este sentido y esperamos también tener muchos apoyos de otras administraciones. Tenemos que tener en cuenta que la Junta de Castilla y León también tiene competencias en esta materia. De hecho, tiene que estar trabajando ya en un plan de calidad del aire que también abarque, digamos, núcleos de población más amplios. En Valladolid, pues tenemos competencias sobre la ciudad, que somos casi 300.000 habitantes, pero tenemos que tener en cuenta todas las personas que se mueven en el día a día para venir a trabajar, por ejemplo, a Valladolid, a estudiar, o nos desplazamos también a otros municipios del entorno para efectuar, pues eso, nuestro trabajo, o estudiamos, etcétera. Y por tanto tiene que haber planes más ambiciosos en ese sentido. No sé si me vais a oír bien ahora porque estoy subiendo ahora al despacho, pero espero que sí. Perdonad. Entonces, bueno, el reto, como os decía, era ese, ¿no? Intentar seguir trabajando con en este caso, la Junta de Castilla y León para poder realizarlo. Hay otras medidas de plan de calidad del aire que consideramos que también son importantes. El tema de las fotovoltaicas, por ejemplo. Es decir, ir implantando cada vez energías más limpias en los edificios municipales. Los ayuntamientos, bueno, pues podríamos dar subvenciones también a empresas, que es algo que estamos explorando y hemos reservado una partida, pero también creemos que tenemos que predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo, pues precisamente es eso, ¿no? En Valladolid, por ejemplo, en los últimos años se han invertido muchos millones para poder poner fotovoltaicas en los distintos edificios municipales. Esto no ha sido una excepción. Edificios tan emblemáticos como el que estoy ahora, que estoy llegando a la Moza Consistorial, que como tiene una parte de tejado y de azotea plana, pues hemos aprovechado para poner las últimas fotovoltaicas que hemos puesto en el ayuntamiento en este sentido. O sea que entendemos que hay muchas vías de actuación en esa materia. Luego tenemos que también, yo creo, y en la charla que he estado ahora, ayudar a la transición ecológica que tienen que realizar las distintas empresas y entidades de Valladolid. Me estoy refiriendo a que, aunque el ayuntamiento renueve sus flotas, renueve también pues digamos, sus tejados para poder dar energías limpias, pues tengamos también que incidir y ayudar a las empresas del sector para que puedan hacerlo también. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a empresas de reparto, por ejemplo. Pues en la nueva ley de cambio climático lo que se establece es eso precisamente, ¿no? Que tengan que tener una reconversión. ¿Qué ocurre? Que ahora con la crisis económica que hay debido a la pandemia, pues va a ser muy dificultoso, por tanto tendrán que tener ayudas de las administraciones para poder hacer esa necesaria transición. Porque poco podemos hacer por mucho que nosotros renovemos los autobuses, la flota de autobuses, para que sean autobuses o bien a gas o bien, por ejemplo, eléctricos o híbridos. Los camiones de basura igual, que es un poco más complejo porque al ser tan pesados pues es más difícil encontrar los eléctricos puros, etcétera. Aunque renovemos todas estas flotas, hay que tener en cuenta toda la gente que trabaja también en Valladolid y que lo mismo no puede tener esa capacidad económica para poder realizarlo, ¿no? Para poder acceder a ese tipo de vehículos. Entonces, bueno, la ley parece que establece una especie de periodo transitorio para que las empresas se vayan adaptando y esperemos que lleguen ayudas también de Europa para poder hacer esa transición.
hoy en la mesa que estaba en el norte. Estoy entrando ya a través de no sé si me ves, Félix, que ya estoy desde el ordenador. Fenomenal. Sí, ya. Perfecto. No sé si me veis bien. Tiene mucho eco. ¿Tienes encendida la cámara del ordenador? A ver ahora. Ahora bien, ¿no? Sí, ya por eso. Ha sido un poco ajetreado, pero estoy aquí. Muy bien. Lo que os decía era eso, que en la reunión en la que he estado ahora, en el debate que he estado ahora, se ponía encima de la mesa cómo se puede hacer una transición ecológica potente desde el punto de vista del sector, por ejemplo, hostelero y empresarial, con una situación de crisis económica como la que estamos atravesando. Y bueno, pues hemos coincidido en que primero tiene que haber voluntad, que tiene que haber legislación que obligue, ¿no? Porque desgraciadamente muchas veces si no esos cambios no se producen. Pero por otro lado también las administraciones somos conscientes de que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que puedan realizarse ese tipo de cambios. Ahora mismo, no sé si tengo la pantalla lista para poder... No sé si se ve mi pantalla o cómo lo puedo hacer, Félix. Mira, a ver si puedes compartir. No creas que yo soy... Pone, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Sí, puedes. Sí. Abajo, sí. Sí, es que me pone que está inhabilitado. Félix, perdona. En el menú de abajo, pone pantalla en verde. Yo creo. Ahora sí. ¿Ahora sí que se ve? Sí, sí. Y ir poniendo. Si queréis, os voy a poner la gráfica, pero sí que me interesaría que pudiéramos establecer una serie de diálogos y preguntas, porque si tenéis hasta las 12 de la clase, lo mismo es interesante ahora que ya son -20, que la gente pueda intervenir, Félix. Y vamos, que yo entre pregunta y pregunta o intervención os puedo ir contestando y poner en la pantalla. Félix, y que si queréis podéis ir... ¿Alguna pregunta quieres? Sí, si quieres vamos interviniendo ya y yo, entre pregunta y pregunta o intervención, os pongo el informe ahora, que como puedo compartir pantalla... Aquí hay un alumno que quiere preguntar algo, te lo paso. Hola, buenos días. Mi pregunta es porque has dicho que haciendo los carriles de circulación de solo un carril y poniendo la limitación de velocidad a 30, que iba a haber menos coches en la carretera. Me gustaría decir en qué te basas para decir eso. Vamos, me gustaría preguntarte. Disuasorio. Es decir, en un primer momento puede ser que todos nos empeñemos, aunque hayan quitado un carril, en atravesar por nuestro coche justo por ese sitio, en vez de solo las personas que vayan a un lugar concreto que esté ubicado ahí o que tengan, por ejemplo, una persona de movilidad reducida, etcétera, sino que la gente buscará otro camino que esté menos congestionado. Y esto es algo que evidentemente se ha estudiado en distintos planes de movilidad de distintas ciudades. No me voy a ir a Europa, porque en Europa, pues por ejemplo, Londres, el centro ya está restringido al tráfico contaminante desde hace ya muchísimos años, pero es algo que es una medida de carácter disuasorio. Por tanto, al haber menos coches, habrá menos contaminación. Has dicho que va a ser porque las vías van a estar congestionadas. Entonces, estás dando por hecho que se van a llenar de coches, ¿no? Que están descongestionadas, he dicho, descongestionadas, porque evidentemente si se va a la zona 30, yo por ejemplo, imagínate, yo vivo en Huerta del Rey,
Y entonces yo quiero ir a Pajarillos y necesito llevar el coche por lo que sea, ¿no? No me puedo coger el 3 que va de puerta a puerta, que lo mismo también hay que intentar que la gente cojamos el autobús urbano o vayamos de otra manera, pero aparte de ese fomento, imaginemos que yo no puedo hacerlo de otra manera que ir en coche, ¿no? Lo mismo no tengo que atravesar todo el centro para realizarlo, porque a todo el mundo se le ocurre lo mismo. Y si hay menos carriles y están a 30, iré más rápido lo mismo por la ronda, que está menos congestionada. Eso es a lo que me refería. No sé si te he contestado bien. Tu respuesta. Porque sí, ¿y cómo considerarías? ¿Qué pensarías que podría ser la solución? ¿Nada más? No lo he oído. No, que trasladaba ella una pregunta. Sí, que es interesante. ¿Se ha cortado? Bueno, no, pero ¿no está conectada? No, que le trasladó una pregunta a Víctor, que ella le decía que qué consideraría él oportuno para... Nada, que te decía que es cómo verías tú la solución, porque si hay más contaminación en el centro, no solo porque la gente venga aquí a trabajar, a estudiar o a hacer alguna gestión necesaria y que tenga que venir en coche, si se utiliza simplemente para atravesarlo, ¿qué solución podríamos dar? La idea sería descongestionar el centro, eso es lo que te comento yo, e intentar que la gente vaya por otro lado o vaya en autobús. Entonces, por eso decías que tú no lo veías claro, ¿qué alternativa podría haber si no? Porque si no vamos a seguir con la misma contaminación y no cumpliríamos la ley de cambio climático. Igual dando un poco de ejemplo, porque tú estabas yendo al ayuntamiento en coche. que usted estaba yendo al ayuntamiento en coche, igual dando un poco de ejemplo desde las instituciones. Desde luego, claro, iba en un coche eléctrico que he tenido que moverme por el... Por eso os decía que hay que intentar buscar las alternativas y que los coches eléctricos sí que pueden ser un futuro, por ejemplo, para el reparto y para vehículos, por ejemplo, de administraciones. A mí eso me parece que es positivo y por eso hablaba de las ayudas al sector. Hola, buenos días. Que yo soy partícipe de usar la bicicleta por la ciudad, pero cuando bajo al centro tengo miedo de que me la roben, así que por eso opto por el coche y no por la bicicleta. Es así de fácil. Es que no te he oído bien, es que no sé si se oye, tenéis mucho eco ahí o no llega bien el sonido. Me has dicho que optas por ir en bicicleta por la ciudad. Sí, yo prefiero usar la bicicleta siempre antes que el coche por la ciudad. Pero cuando la bajo al centro o a cualquier otro sitio, tengo miedo a que me la roben. Y ahí el ayuntamiento no me va a pagar la bicicleta y la policía me robaron hace mucho y todavía no la han encontrado. Así que pues cojo el coche y me evito problemas. No hay que demonizar el uso del coche en el momento en el que no se pueda realizar de otra manera, por eso os lo comentaba. Otra cosa son las líneas que se puedan utilizar como accesos posibles. Antes se comentaba que por ejemplo, para ir de Pajarillos a Huerta del Rey, pues si tienes tiempo puedes ir o bien en bicicleta, porque por ahí sí que hay carril bici y es seguro, y bien comentas tú, claro, ir por las aceras no es opción porque también la gente puede tener problemas de movilidad y puede haber accidentes y no es la vía. Y hay que buscar, y por eso se están haciendo carriles bici, para que la gente que va en bicicleta no tenga por qué ser militante de la bici, es decir, que esté muy acostumbrada a ir en ella, sino que puede ir seguro un usuario medio, no tiene por qué estar acostumbrado. Que me da miedo, o sea, a mí me da igual. Yo voy por la bici por donde tenga que ir, a mí eso me da igual. La cuestión es que yo, si bajo de mi casa a Pajarillos, por lo que sea, no llevo la bicicleta y no la dejo que andar en la calle porque no me atrevo. ¿Vas a llevar la bicicleta? Vuelvo a ver. Claro, y no hay ninguna medida... Vamos, la puedes denunciar, el robo de la bicicleta, pero puedes estar 4 años y bueno, olvídate la bicicleta. Si se la han llevado... Entonces, y para eso
estamos haciendo es intentar poner bastantes aparcamientos para bicicleta, pero claro, evidentemente no están cerrados. No sé si habéis visto que se está haciendo un plan director de la bicicleta para poder participar en el mismo. Se han recabado distintas aportaciones desde la Concejalía de Movilidad y entonces se pueden realizar aportaciones. Yo creo que lo suyo, no sé cómo lo veríais vosotros, sería la posibilidad de intentar hacer aparcamientos de bicicletas cerrados, que ya los hay en algunas ciudades de Europa. Esa podría ser una vía, o también un registro de bicicletas. Tendría que ser algo voluntario, pero para localizarla, si se produce un robo, pues podría ser una opción. Pero entiendo lo que comentas, porque algunas veces que evidentemente sí que hay bastantes robos o puede haberlos, vamos, algunas veces llegan quejas, sí. No, estáis viendo un gráfico, por lo que me decíais, que acabo de proyectar aquí desde hace un rato, ¿lo veis? Sí, ¿no? Sí. A ver, lo que comentabais, a ver. Si lo puedes hacer un poquito más grande. A ver si lo puedo ampliar. ¿Qué tal lo veis así? Bien. A ver, aquí era lo que os venía comentando, ese análisis de los valores de calidad del aire registrados en 2020 respecto al quinquenio anterior en la ciudad de Valladolid, que es un poco lo que os decía. Cómo ha sido muy mejorado la calidad del aire debido a la pandemia, desgraciadamente. Desde el 15 de marzo, os ponemos aquí, de 2020, se han producido distintas restricciones de movilidad por el tema de la pandemia, como no se habían registrado, y se ha hecho pues, distintas comparativas de los distintos años. Se han analizado distintos registros horarios, además, porque claro, no es lo mismo por la mañana a horas punta, que a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana o a las 7, que son las entradas a trabajo, o a las 2 o las 3, que por ejemplo, pues ahora, ¿no? Que son las 11:30, que casi hay mucho menos tráfico por todos los sitios, ¿no? Y se han analizado los registros horarios validados de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y se han comparado con 2020, ¿no? El periodo 1, hay 4 periodos en el año 2020, como veis, y está registrado por meses. Ahí vemos la restricción total de la movilidad debido a la pandemia, 15 de marzo a 15 de mayo. Ponemos total, pero bueno, ya sabemos que los servicios esenciales sí que estaban trabajando y la mayoría de las instalaciones industriales estaban paradas. Luego la vuelta a la normalidad, del 1 de junio a 15 de septiembre, esa nueva normalidad. La segunda fase analizada es hasta finales de año y el periodo 4 es un resumen de todo el año, ¿no? El dióxido de nitrógeno, el contaminante que os decía que directamente sale de los tubos de escape. Luego os hablaré también del etiquetado si nos da tiempo. Aquí veis el periodo 1, que es el de las mayores restricciones, como lo que os decía, ¿no? El promedio de los años anteriores es el azul y el naranja podéis ver cómo va bajando en función de las restricciones que se han realizado. Aquí la comparativa de la evolución de 2020 versus el promedio, ¿no? Como os decía. Se detecta como la línea de base del año 2020, que rápidamente se desciende en torno a los 10 unidades de metro cúbico y los máximos diarios no son tan altos en ningún caso. Si entráis en los datos de contaminación, veréis que siempre en las líneas de contaminación hay un desplome, evidentemente, a las horas del día que son por la noche, ¿no? Debido a que hay menos radiación solar por el caso del ozono y en el resto de contaminantes porque no hay movilidad por la ciudad. Dispersión de las diferencias entre 2020 y el promedio de 2016-20. La mayoría de los valores se sitúan por encima de la línea cero. Indican que los registros de la serie promedio son mayores que los registros de la serie del año 2020. Es decir, la estación de Puente Poniente, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, ahora hablaba un compañero vuestro que acabas de hablar sobre la posibilidad de la restricción del centro de las ciudades. La estación del Puente de Poniente, que es la que más ubicada está en el centro, al lado del Poniente, claro, un 94% de los datos registrados en 2020 fueron inferiores al promedio de los 4 años anteriores. Por eso son necesarias, como digo, medidas desde mi punto de vista, evidentemente para eso estamos aquí, para dialogar y debatir y evidentemente criticar quien lo considere oportuno, para eso estamos aquí los cargos públicos, pero entendemos que con estos datos la situación está clara. Por otro lado, tenemos en la media 2016 a 2019 y la media 2020 una disminución en todas las estaciones de medición. Aquí están las que están registradas, antes dije 5 porque 5 son de carácter público, propiedad del ayuntamiento, pero hay otras
aunque estén enganchadas para tener los datos de la calidad del aire, son de empresas privadas. Y aquí tenéis el promedio, esto os lo puedo pasar por si os interesa. Creo que lo que podéis ver mejor son las gráficas. Arco de Ladrillo es una zona también muy congestionada en la ciudad de Valladolid y vemos cómo ha bajado, pero luego ha vuelto a subir exponencialmente a lo largo de que ha ocurrido el año también. Aquí lo veis en el mismo dato que en el anterior. Este es el periodo 3, que digamos que es la normalidad. Como veis, los datos ya son muchísimo más parejos cuando hemos empezado a tener mayor movilidad. La Rubia igual, Arco Ladrillo, La Rubia, Vega Sicilia, Cuenca Poniente, Valladolid Sur, Michelin 1 y Michelin 2. Veis ahí las distintas disminuciones respecto a las medias. Como veis, en Arco Ladrillo, una de las zonas más contaminadas, había un 36, media de 2020 es un 28 y una disminución del 8, para que lo podamos ver. Y aquí el periodo 4, que sería el resumen de todo el año, que es un poco lo que más nos interesa, que nos faltan 7 minutos. El ozono, como veis, y os decía que era un contaminante secundario, se ve menos afectado por ello, porque sobre todo está afectado por el tráfico rodado, pero también por la radiación solar. Y por eso veis que las gráficas son mucho más parejas, aunque sí que les afecta y hay una disminución, por ejemplo, en el Puente del Poniente de un 11%. En concreto, un total del 76,8% de los datos fueron más bajos que en el periodo anterior. Por eso, bueno, en Vega Sicilia veis lo mismo, que se va subiendo según los periodos en función de la vuelta a esa normalidad, y en Valladolid Sur pues tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, la conclusión que podemos sacar es que evidentemente a menos tráfico rodado sí que hay menos contaminación, como os decía, y también evidentemente hay vehículos que pueden ser mucho más ecológicos, ¿no? Hablábamos antes cuando se me comentaba que había ido en coche, claro, venía del polígono a la casa consistorial para poder llegar, aunque he llegado tarde y me vuelvo a disculpar, a esta charla, en un coche eléctrico. Un coche eléctrico no deja de ser un coche, evidentemente, para fabricarlo emite CO2, pero evidentemente a nivel de contaminación es mucho más limpio que un diésel o un gasolina, y por tanto habrá que ir haciendo las ayudas pertinentes para que la gente pueda adquirir esos vehículos y en la medida de lo posible también cambiar los hábitos cuando se lo permitan. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta sobre estos datos o queréis comentar algo más, que quedan 5 minutos, Félix, o quien consideréis. Sí, Buenos días. Mi pregunta era si existen ayudas para los patinetes eléctricos desde el ayuntamiento. No sé si podéis acercar más el micro porque se oye muchísimo eco, disculpad. ¿Me ayuda? Sí, ahora te oigo, pero a ver. Que si existen ayudas desde el ayuntamiento para patinetes eléctricos. Para vehículos eléctricos se puede consultar en la Agencia de Innovación, y también para placas fotovoltaicas para particulares, que es lo que os he comentado antes. Por ejemplo, viviendas unifamiliares o comunidades de vecinos, que se puede consultar, en vez de en la Agencia de Innovación, en la EMBA. Se puede consultar que sí que hay líneas de ayudas. Y también en la Administración Autonómica. ¿Podría explicar más o menos así de forma muy breve, que ahora tenemos ya recreo y tenemos un poco de prisa? Si podría explicar más o menos el plan que se va a hacer por lo que decía antes de lo del poner un poco más de verde para bajar un poco la contaminación, y si se puede también fomentar un poco más el uso del transporte público poniendo más días el transporte gratis, porque es lo que más o menos llama más a la gente para descubrir el transporte público. Así que no sé... Te he oído muy mal. Te he oído que qué medidas se podrían implantar para fomentarlo, el transporte público o también otro tipo de transporte. Sí, si te lo puedes acercar más. Sí, no, para Dar el transporte público, que si se puede hacer algún día más el transporte gratuito, como se hace más o menos la primeros de septiembre, que es lo de la semana del transporte, o sea, que se quiere extender un poco el uso del transporte individual, que si no va a haber algún día más o por ahí para fomentar más el transporte público. Días sin coches, como bien dices, en la Semana de la Movilidad hay un día que es gratuito. Se ve que se incrementa la demanda, pero no te creas que mucho, debido a que también hay muchísimos bonos y digamos que no digamos que es económico. Quiero decir que, como sabéis vosotros, pues para estudiantes hay bono, para personas mayores,
También, evidentemente, ahora, además que se puede pagar por móvil. Yo creo que, bueno, no sé si el concejal de movilidad tiene pensada hacer más días gratuitos. Se ha pensado y se puso también, si recordáis, cuando hubo una contaminación prolongada durante 6 días hace 2 años. Ahí sí que pusimos el transporte gratuito, porque hubo que cortar la ciudad, una parte de la ciudad al tráfico rodado más contaminante durante 6 días y también se puso gratuito. Entonces sí que está contemplado, pues eso, en la Semana de la Movilidad y, por ejemplo, en casos como de alta contaminación durante distintos días, pero eso lo plantearé al concejal de movilidad porque en muchos casos también podría estar bien, por ejemplo, lo típico de los domingos sin coches, que se ha hecho en alguna ocasión y fomentar que el ticket sea más barato. Si se pudiera económicamente, pues podría ser una buena medida. Yo también lo puedo ver bien, como aunque no sea muy caro para fomentar que la gente suba. ¿Verdad? Solo la primera vez a gente que no lo conozca o lo que sea y que se incline por utilizar más el transporte público. Pues muchas gracias. Problemas que puede haber más y también la velocidad comercial, que a veces cuando subes al autobús pues se tarda más en picar y demás. Y ahora, por ejemplo, con la aplicación de móviles, no sé si la habéis probado, que es con un código QR, pues eso va mucho más rápido y también es positivo, igual que en otras ciudades que tienen la cancelación en la parada para no perder tiempo, ¿no? Pues sobre otras alternativas de movilidad, os quería hablar también de distintas cooperativas con las que estamos trabajando. Hay una cooperativa parecida a Energética, que es una cooperativa local para temas de fotovoltaicas y energía. Hay otra que también tiene que ver, que se llama EcoQ, que tiene que ver con la movilidad eléctrica, precisamente hablando de los coches eléctricos, que lo que hacen es que los socios podamos alquilar coches de carácter eléctrico para movernos por la ciudad. Es decir, es un único coche organizándose horarios para poderse mover por la ciudad de manera limpia. Con respecto, bueno, primero buenos días. Que una pregunta con respecto a el tema de poner los carriles a 30, que se produce una descongestión de las calles. Es que si se realizan estudios, una vez se toman esas medidas para ver que de verdad eso es así, porque yo, por ejemplo, veo que el Paseo de la Isabel la Católica está mucho más congestionado que antes y que si eso de verdad ayuda a tener una descontaminación dentro de las ciudades. Sí, es que el tema de la Isabel la Católica no es que sea 30, el tema es que se ha quitado un carril para coches y se ha puesto el carril bici. Entonces, ahí sigue mucha gente yendo por ese camino y evidentemente pues hay días que hay más congestión. Y es cierto que hasta que la gente se acostumbre y vaya por otro camino, si no es necesario y obligatorio que tenga que ir por ahí porque no puede hacerlo de otra manera, pues evidentemente costará cambiar los hábitos. Yo recuerdo siempre, y vamos, yo no tenía mucho uso de razón porque era muy pequeña, vosotros menos, cuando se peatonalizó la calle Santiago y la calle Mantería, pues la gente decía que no era un buen ejemplo, que iba a ser un problema para los comercios, que iba a ser un problema para los coches, que iba a haber muchos más atascos. Y bien al principio, hasta que costó acostumbrarse, pudo ser evidentemente un problema de adaptación, pero después yo creo que todo el mundo vemos que la calle Santiago y la calle Mantería son calles comerciales muy potentes de la ciudad y por las que yo creo que nos es agradable a mucha gente pasear. Entonces yo creo que los cambios, evidentemente, muchas veces provocan controversias, opiniones contrarias, por supuesto, tiene que ser así en una democracia, incluso que se me diga que es un mal ejemplo que Iron Cacho entonces lo haya explicado, estamos aquí para esto, los cargos públicos. Os digo que los cambios a veces son costosos, pero que hay que mirar al futuro y hay que intentar realizarlos con la mirada larga. El otro día, cuando se presentó el tema de las zonas 30, por parte del Ministerio, os voy a dejar un enlace en el cual yo creo que no todo tiene por qué ser solo por comodidad. Os voy a dejar este enlace de la CGT. Hay estudios en los cuales se dice que una persona atropellada, y aquí os lo voy a dejar el enlace, tiene más posibilidades de sobrevivir. Si le atropella un coche a 30 en una ciudad, que si le atropella un vehículo a mayor velocidad. Entonces yo creo que aparte de lo cómodo que nos pueda ser ir con nuestro coche hasta la puerta de nuestra casa a comprar a un supermercado en vez de un comercio de cercanía o todos los hábitos que queramos hacer o realizar o que tengamos en nuestro día a día, también nos tenemos que preocupar por bienes que yo creo que son superiores como puede ser la salud, ¿no? Entonces aquí en esta página podéis verlo.
y creo que puede ser interesante para lo que planteas, ¿no? En España se está fomentando esta cuestión y vamos, yo desde mi punto de vista la veo positivo, aunque como digo puede haber otras opiniones. Pregunta. Quería preguntarle sobre si se tiene alguna idea de cómo se van a reciclar en un futuro las baterías de los coches eléctricos. Competencia. Y sí que es cierto que lo mismo desde la Agencia de Innovación están trabajando algo. Yo me comprometo a pasar a Félix o a Fernando, si queréis, si tengo alguna información que ahora no conozco, pasároslo para que te lo hagan llegar la información. Yo creo que eso no es tanto del ámbito local, pero sí que he visto que hay empresas e iniciativas que están intentando ir por ese camino, ¿no? Porque como tú dices, claro, si las baterías después no se reciclan, pues bueno, pues puede dejar de ser tan ecológico si todos los vehículos se convierten en eléctricos, ¿no? Me imagino que por ahí vas. En Madrid sé que hay varias empresas de alquiler de coches eléctricos que se pueden alquilar por horas para hacer trayectos cortos, lo puedes tomar en diferentes puntos y dejarlo en otros y otro usuario lo usa. Eso no sé si en Valladolid es posible, si Valladolid tiene el tamaño necesario para iniciativas de ese tipo. Has comentado que hay una cooperativa de coches de alquiler, pero no sé si esa es la idea. No sé qué. Antes de la cooperativa de coches de alquiler que va a hacer un convenio con el ayuntamiento y yo creo que sí que puede haber, aunque al principio haya menos coches eléctricos, yo sé que en Madrid sí que está funcionando, como bien comentabas, y esa es la idea, ¿no? Que cuando vaya creciendo la demanda, pues se puedan ir comprando más coches por parte de la cooperativa. Por eso os decía que si bien el coche, aunque sea eléctrico, sí que puede ser una solución de movilidad cuando los trayectos sean más largos o tengan que ser más rápidos. Sí, esa es la idea. Antes me hablabais de las zonas 30 y de los estudios que hay. Esta página es de la DGT, la Dirección General de Tráfico, y del Ministerio, y una de las razones por las que dice que por qué hay que limitar las velocidades a 30, aparte de hablar de otras cuestiones sanitarias, del ruido, evidentemente también es un problema en las ciudades, pone porque se reduce la emisión de gases también de efecto invernadero a la atmósfera, y aquí podéis ver toda la información. O sea que yo creo que aquí pinchando podéis acceder a la información que tengáis y que incluso ponen ejemplos de otras ciudades, ¿no? En ciudades como Berlín se ha confirmado la reducción de hasta un 15% de las emisiones de dióxido de nitrógeno. Pues yo creo que hasta aquí vamos a estar hoy. Te agradecemos mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Como sabes, la escuela lleva ya 16 años haciendo agricultura ecológica en Valladolid. Es la finca más grande de agricultura ecológica en Valladolid capital, claro. Y yo creo que te podríamos pedir para estos años que quedan que se certificasen los parques y jardines de Valladolid como parques y jardines ecológicos, que no es muy difícil porque en realidad ya no se echan muchos productos químicos, pero tener una certificación para los parques y jardines de la ciudad, que son muchos, con muchas hectáreas, creo que sería un punto muy potente para nuestra ciudad también, en el tema medioambiental. Me parece interesante, como sabes también desde el 2015 estamos reduciendo al máximo, se ha eliminado el glifosato y también que están proliferando también los huertos urbanos, entonces cualquier día que tengas disponible nos sentamos a charlarlo y me parece una iniciativa interesante. Gracias. Muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias. María. Chao.